el saber comunicar y el querer comunicar lo que estás haciendo. Y creo que he tenido esa vocación de servicio que me ha hecho a través de mi trabajo pensar siempre en cómo podía contribuir a mejorar la vida de los demás, fundamentalmente de las mujeres. Bienvenidos al Poder de la Visibilidad, el único podcast en español que entrevista a grandes protagonistas de la actualidad con el objetivo de ayudar a aquellos profesionales que aún son invisibles. Bienvenida, Charo Izquierdo. Gracias por acompañarme en este viaje. Hola. Pues, Charo, permíteme que te presente antes de empezar la entrevista, ¿vale? Tengo aquí unas breves notas, muy breves, porque tu trayectoria es muy grande. Pero bueno, consejera independiente y además eres miembro de varios consejos asesores y periodista, escritora, empresaria. Actualmente eres directora de Enclave ODS, el portal de sostenibilidad, y consejera de la editorial de la revista Magas del Español. Y además diriges el grado de Gestión y Comunicación de Moda de la Universidad Camilo José Cela. Charo está especializada en temas de moda, sostenibilidad, estilos de vida, temas de género. Ha sido directora de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week, de varias ferias de moda en IFEMA, además de fundadora y directora de la revista Yodona, que yo no me la perdía cada vez que salía. Es vicepresidenta de la Fundación Robert Fisher Kennedy Human Rights y miembro de la junta directiva de WAS, Women Action Sustainability, de la que yo también soy socia, y socia del International Women Forum España y de Womenalia. Es miembro de mérito de la Academia del Perfume. Premios, muchos, pero bueno, voy a resumir algunos. El otorgado por ASEME, que es un reconocimiento del Ministerio de Igualdad por tu labor en la contribución de la eliminación de la violencia de género, que además recientemente coincidimos en una charla sobre este tema, me acuerdo. Y también tiene el galardón de Women Together en Naciones Unidas. Y ha publicado varios libros, entre ellos Puta no soy, Socorro, Soy abuela y Fashion Re-Evolution. Así que bueno, bienvenida Charo y gracias por acompañarme en este viaje que he iniciado sobre el tema del poder de la visibilidad. Te invité porque además de ser una periodista y una gran comunicadora, yo creo que en tu trayectoria profesional hay algo que es un denominador común, ¿no? Y es tu visibilidad, ¿no? Y como persona visible, te quería preguntar, bajo tu punto de vista, ¿cuáles son las claves que hacen que una persona sea visible, Charo? Lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarme, Vivian. Yo creo que hay una clave básica que es de trabajo y trabajo, ¿no? Es decir, que la visibilidad tiene que partir de que haya una base real de un buen trabajo, de un buen profesional, ¿no? Y luego hay una parte fundamental que es la ambición de querer ser visible, ¿no? Y la ambición de querer también, de alguna manera, ser un referente para otros. Creo que esa parte de ambición es muy importante. No tener miedo, no creer que tú no puedes, que es tan femenino eso, ¿no? Tal cual. El famoso síndrome de la impostora, desde la mayor, desde una humildad proactiva, de alguna manera, ¿no? Pues querer demostrar y querer mostrar sobre todo lo que estás haciendo, ¿no? Porque puedes estar haciendo un trabajo maravilloso y si no lo cuentas, es decir, por tanto, también la comunicación, ¿no? El saber comunicar y el querer comunicar lo que estás haciendo. Y luego hay una parte fundamental también de networking, ¿no?
Es decir, estar donde están, estar donde... Pues si tú abres un bar, lo querrás abrir en la calle de los bares, ¿no? Por supuesto, por donde pasan más personas. Claro, pues estar con los que están también, ¿no? Y estar con las personas y moverte moverte en los círculos en los que, bueno, pues de alguna manera también vas a poder brillar como otros brillan, ¿no? Pero yo creo que tiene que partir también de ese deseo de ser visible, de ese deseo de ser referente, ¿no? Que a veces incluso no es solamente, no parte en sí del deseo, sino que se va construyendo también, ¿no? Y fíjate, te quería preguntar, porque es verdad que en tu trayectoria hay bastante foco con el tema mujer, ¿no? Sí. Women Action Sustainability, la Fashion siempre. Week, siempre mucho foco, Yodona, Magas. ¿Qué te llevó a decidir orientar todo lo que es tu visibilidad a este terreno? Me llevó el trabajo y un poco las casualidades, de alguna manera, ¿no? Me llevó primero porque yo empecé muy joven a trabajar, cuando todavía estaba estudiando la carrera de periodismo, y empecé en una revista de mujer, ¿no? Eso de repente me dio, o sea, yo quería ser Oriana Fallaci, yo quería hacer grandes entrevistas internacionales, ser corresponsal de guerra, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando descubrí el poder que teníamos desde un medio de comunicación para ayudar a que las mujeres se empoderaran y tomaran su vida, y bueno, pues creo que ahí me di cuenta de que a través de la comunicación, y la comunicación son muchas cosas, mucho más allá de lo que he hecho en las revistas, ¿no? A través de la comunicación podías ayudar a las mujeres, ¿no? Y luego Yodona, la verdad es que fue un poco también hay un antes y un después, porque la capacidad que tuvimos de cambio como medio de comunicación, que era un medio de comunicación nuevo, porque era un medio de comunicación semanal, donde hablábamos de moda, pero siempre decía lo mismo, o sea, nuestras lectoras y nosotras mismas podemos estar escribiendo o leyendo un tratado de física cuántica y 2 minutos después bajar a la calle e ir a comprarnos un conjunto de lencería de la Perla. Quiero decir, ¿no? Tener esa capacidad de, bueno, pues seguir siendo muy femeninas, muy tal, pero tener nuestra capacidad intelectual y la capacidad de transformación. Yo creo que ahí yo siempre he tenido una vocación de servicio público importante. De hecho, en algún momento de mi vida como adolescente me planteé la posibilidad de dedicarme a lo que hoy serían las ONGs, pero que entonces yo decía, quiero ser misionera, pero seglar. Y creo que he tenido esa vocación de servicio que me ha hecho, a través de mi trabajo, pensar siempre en cómo podía contribuir a mejorar la vida de los demás, ¿no? Fundamentalmente de las mujeres. Fíjate, y yo tenía una pregunta como gran conocedora de este tema. ¿Tú crees que la visibilidad del hombre es distinta de la visibilidad de las mujeres? Bueno, es que no hay que conocer el tema, hay que ver la historia, ¿no? Ya está. Es decir, los hombres se han visibilizado permanentemente y de manera, como se podría decir, orgánica, ¿no? Mientras que las mujeres hemos tenido desde la historia, si ves la historia, desde la ciencia, desde la cultura, las mujeres que se han disfrazado de hombres para poder funcionar por la vida o en el mundo empresarial. Eso después, pero luego, anteriormente, para la literatura, para la política, quiero decir que las mujeres han tenido una enorme dificultad en que se las viera. Que se las viera. ¿Y qué consejo le darías tú a todas esas grandes profesionales que hay en España que quieren hacerse visibles? O sea, ¿por dónde tiene que empezar una mujer? Bueno, yo creo que hay que trabajar un poco la marca personal, desde luego. ¿Sí?
Y trabajarse en la marca personal es formarse mucho, que bueno, que las mujeres siempre casi hemos tenido el estigma de que nos tenemos que formar mucho nos hemos más, formado ¿no? muchísimo, toda la razón. Y ahí yo creo que lo hemos hecho, y la prueba la tienes en las universidades, la prueba la tienes en las escuelas de negocio, o sea, cada vez hay más mujeres formándose, pero luego hay una parte muy importante que es la de que se insiste mucho, que es el networking, ¿no? Sí. Yo creo que las mujeres, como tenemos tantas cosas que hacer, como hacemos tanto, como el peso del hogar, el peso sigue de alguna manera muy todavía, ¿no? Sí, está muy presente. Muy presente. Sí. Bueno, pues tú terminas de trabajar y lo que hacen o que han hecho habitualmente los hombres, los partidos de fútbol entre compañeros, la copa entre compañeros, la cena, quedarse un rato más porque, yo qué sé, porque hay una reunión que no sé qué, que tienen que rematar, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que han hecho habitualmente las mujeres? Salir corriendo. Porque tengo que llegar a tal, porque tengo que llegar a cual, porque tengo que llegar a clases de no sé qué, o sea, no solamente para cuidar. Sí. Entonces yo creo que hay una parte de nuestro tiempo que debemos priorizar para el contacto con los demás también, para dejarse ver. Sí. Y luego todavía hay mujeres que dicen, no, yo no voy a una mesa redonda para hablar del papel de las mujeres. No, hay que ir, ¿no? Hay que, porque de alguna manera estás potenciando el que otras te vean, el que otras aprendan de los demás, ¿no? Y creo que, y luego el comunicarse, y no solo comunicarse con las mujeres, ¿no? Sino también con el resto de la sociedad, sí. por tanto con los hombres, y bueno, pues de alguna manera. Y luego hay esa falsa modestia, ¿no? Que ha sido tan habitual también en las mujeres, de no, yo tal, oye, ¿podrías hacer todo? No sé si voy a valer, yo sí, fíjate, igual me falta. Iba a preguntarte por eso. ¿No? Mientras que un hombre, oye, oye, ¿puedes hacer esto? Hombre, claro, por supuesto, yo tal, en mi carrera, no sé cuántos, ¿no? Y las mujeres, bueno, igual, no sé si yo, ¿no? Esa especie de síndrome de la impostora, sí. Yo me he encontrado tan mucho, permanente. Charo, yo me he encontrado mucho en procesos que hacemos trabajando la ambición femenina, hacemos muchos programas de Setalengo, me he encontrado mucho con mujeres que dicen algo así como que no se quieren promocionar porque les parece que es vender humo. Es decir, no quieren trabajar porque su no marca. se creen ellas mismas. Porque no se creen ellas mismas. Entonces, es que yo creo que hay una parte importante que es no desde la humildad, sino desde la realidad, ¿no? Saber dónde estás y lo que puedes hacer. Y puedes hacer mucho. Porque a lo mejor hoy resulta que tú hay algo que crees que no lo puedes hacer tanto, pero te falta 0, de formación y mañana lo puedes hacer. Quiero decir que hay una especie de entre miedo, freno interior, sí. Sí, unos frenos interiores muy, bueno, pues que al final son muy perversos y que son ancestrales y que son cadenas que hay que romper, ¿no? Fíjate, te quería preguntar a ti como periodista, porque tienes una mirada muy distinta al resto de las personas que yo voy a entrevistar, ¿cómo distingues una perla? Es decir, estas personas que todavía no son visibles, pero que los periodistas las identificáis, no sé cómo lo hacéis, y de repente se empieza a hablar de esa persona. ¿Cómo se distingue a una perla, a esa persona que dices va a tener impacto, va a tener tirón mediático, va a enganchar con el público? Pues fíjate, yo creo que hay una cosa que tú has dicho hace un momento, que tú ves la ambición que puede tener alguien, ¿no? O sea, evidentemente la perla tiene que tener ya sus capitas hechas, es decir, tienes que ver que esa persona tiene una formación X o que esa persona... Pero yo creo que hay dos cosas importantísimas y una es esa, la ambición que tú ves, ¿no? Es decir, esta persona quiere.
esta persona, y hablo de persona, ¿no? Esta persona, fíjate, está aquí, pero es que tiene unas ganas, tiene un hambre de crecimiento, ¿no? Que eso se ve. Y luego la comunicación. O sea, yo creo que muchas veces, y eso es algo que habría que trabajar muchísimo, por ejemplo, en el tema de marca personal. La oratoria. La oratoria y la capacidad, no, porque a veces no es tanto hablar bien, ¿Sí? como comunicar bien. Y entonces yo creo que hay personas que las ves que dices, es que se traga ¿no? Es como Sí. se come el auditorio o entra en un sitio y ¡boom!, ¿no? Se nota, ¿no? Entonces, eso que es carisma unido a la capacidad de comunicar, a decir, quiero decir esto y lo voy a comunicar así para que me entienda el auditorio que quiero que me entienda, ¿no? Creo que eso es fundamental. ¿Tienes alguna anécdota que quieras compartir con nosotros sobre el típico error que has visto, sin nombrar quién, por supuesto, que dices, se ha cargado reputación, se ha cargado su marca, se ha cargado su visibilidad? Porque después, o sea, una cosa es construir tu visibilidad y después es que hay personas que derriban su visibilidad con pequeños gestos de repente. No sé si tanto anécdotas, pero sí ha habido veces en las que yo he visto a alguien que dice una cosa y hace otra. Yo creo que eso es lo peor. La incongruencia. La incongruencia. Sí. Entonces, y eso en algún caso, no voy a dar el nombre, pero recuerdo una vez que estaba en unas mesas redondas y estaba escuchando a una gran ejecutiva que hablaba de igualdad, que hablaba de... Y lo estaba haciendo con un escote que cada vez que se movía se le veía hasta el ombligo y con una minifalda. Entonces eso, de alguna manera, yo decía, hombre, está vendiendo una imagen muy ejecutiva, está vendiendo una imagen y sigue siendo gran ejecutiva, pero ha cambiado un poco su manera desde como yo la conocí, ¿no? Entonces creo que hay una parte importante también que tiene que ver con la imagen, o sea, como no con la imagen solo, sino con el conjunto completo de coherencia. Y entonces ese conjunto completo tiene que acompañar todo, tiene que acompañar el pensamiento, tiene que acompañar la palabra, los gestos y la imagen al completo, ¿no? Tal cual. O sea, yo es que no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Bueno, es que ya se habla mucho del storytelling y yo creo que hay que ir al story doing. O sea, me que encanta ese concepto, story doing. Claro, es que el storytelling está fenomenal y está genial que dentro de la imagen y dentro de la marca personal, como una marca de café, ¿no? Tú te haces un storytelling. Claro, si luego el café te hace daño al estómago, pues entonces no, storytelling y story doing. Lo que pasa es que fíjate, yo ahora estoy pensando, de repente cuando has contado eso me han venido un montón de vídeos que he visto recientemente con cosas de este tipo que dices, madre mía. Estamos en una sociedad donde los medios digitales hacen que cada vez seamos más visibles, ¿no? Y eso muchas veces hace que tu naturaleza salga a la luz, es decir, el walk the talk. O eres realmente 100% coherente con lo que tú eres, o se te va a notar. Bueno, yo creo que esa es una de las partes más bonitas y más interesantes de los medios digitales, ¿no? De las redes sociales. Es que digamos que en la etapa en la que vivimos, que es una etapa de transparencia, ¿no? Y ¿no? Estamos hablando todo el tiempo de transparencia y trazabilidad y tal, pues yo creo que yo lo trabajo mucho desde el punto de vista de la moda, por ejemplo, y en los consejos de los que estoy y tal, pero realmente en las personas es fundamental también, ¿no? Esa transparencia y esa trazabilidad que sería la honestidad y la coherencia, ¿no? Y creo que también en las redes sociales es muy importante no romper eso.
también no traspasar determinadas barreras, porque también puedes ser, claro, tú puedes ser muy coherente y muy tal, pero tampoco puedes estar mostrando absolutamente todo de ti, ¿no? Entonces también tienes que ahí tener líneas rojas, ¿no? Que creo que es muy importante en las redes. Y luego, desde el punto de vista de ya no de emisor, sino de receptor, también practicar cada vez más el pensamiento crítico y saber entender qué es lo que te están ofreciendo es o no es, ¿no? Claro. Fíjate, acá estás hablando también de un tema súper relevante, que es la parte de aprender a poner límites. En uno de los primeros podcasts que hicimos entrevistamos a John de Zulueta y él nos decía la importancia de no quemarte con tanta visibilidad. Claro, el equilibrio. Exacto. Te puedes llegar a quemar cuando... O sea, bueno, sí, hablando en mujer, ¿eh? ¿Se puede llegar a quemar una mujer con mucha visibilidad? Yo creo que se puede llegar a quemar una mujer o un hombre con mucha o con menos visibilidad, ¿sí?, en función del mensaje. Es decir, tú te puedes quemar por un mensaje. Porque además vivimos en una época en la que están los consumidores que yo llamo Spider-Man, ¿no? Que es como que caes en sus redes, entonces, y como caigas en sus redes y caigas bien, fenomenal, pero como caigas mal, ¡pum!, te meten y te hacen desaparecer, ¿no? Pero te hacen desaparecer además mal, porque claro, si a ti te hacen humo, ¿no? Te hacen desaparecer, pero sin más. Ahora, si en esa desaparición lo que hacen es darte palos, ¿no? Y entonces, claro, te puedes quemar, pero te puedes quemar. El problema de las redes sociales es que con un mensaje malo te la puedes jugar, ¿no? Entonces hay que equilibrar. Yo creo que no nos han enseñado excesivamente bien el manejo de las redes sociales y lo que significa, ¿no? Y encontrar ese equilibrio para dejarte ver, para visibilizarte, pero sin quemarte. Sí, y fíjate, es muy complicado. La otra cara de la moneda es que me imagino que a ti te habrá pasado, porque eres una persona bastante visible y además periodista, ¿no? Que siempre hay los followers y los haters. Sí, los haters. ¿Cómo se lleva esa parte de los haters? Donde cuando cada vez que uno saca un mensaje, siempre hay un hater dispuesto a destrozar el mensaje. ¿Cómo se lleva eso? Bueno, yo creo que hay que llevarlo con cuidado de no meterte en... Eso es como el WhatsApp, ¿no? No hay nada peor que una bronca, no. No hay nada peor que una discusión por WhatsApp. Sí. Es que tú no estás viendo a la otra persona, tal, ¿no? Entonces, yo creo que es no entrar. Que lo mejor es un hater, ok, pues... no entrar. Tu consejo es no entrar, no responder. Entrar. O sí responder. Responder aquello de... lo siento, todo el mundo no puede estar de acuerdo con todas las opiniones y yo respeto la tuya y gracias por respetar la mía, chao. Pero al final hay que tener una autoestima fuerte. Supongo. Porque, bueno, tendemos a mirar siempre, dependiendo de la manera de ver, hay gente que mira siempre lo que tiene y hay gente que mira siempre lo que le falta. Claro, yo es que siempre miro lo que tengo. Yo también siempre miro lo que tengo, pero soy muy sensible a todos. Siendo consciente de lo que me falta. Sí, pero hay mucha gente que tiene esa otra mirada, ¿no? Y yo siempre me empatizo con ese tipo de perfiles porque este tipo de haters socavarían mucho esa autoestima, ¿no? Yo creo que hay una parte muy relevante de toda la sociedad de responsabilizarnos un poco de lo que hacemos, ¿no? Y de cómo nos dirigimos. Es que cuando te coge, yo tuve en una ocasión un problema en Instagram y cuando te coge alguien y empieza a colgar mensajes de madrugada y bueno, pues no sé si caes en, como dicen
en Cuba, si te coge alguien así, te hace la vida yogur, ¿no? Pues ¿Sabes que soy cubana? Sí, por eso te he dicho. Te pueden hacer la vida yogur, ¿no? Sí. Y yo en aquel momento lo pasé fatal, porque efectivamente me despertaba ya con la angustia de decir, a ver, este loco que ha colgado esta noche, ¿no? Y bueno, gracias pues yo creo que a cierta mano izquierda, a no entrar, a pedir ayuda, o sea, yo creo que también ahí hay que pedir ayuda, hay que buscar formas de pedir ayuda, ¿no? Y bueno, pues al final se pasó todo sin bloquear a esta persona, claro, porque Claro. por eso te digo que es muy complicado mantener el equilibrio, y yo creo que siempre, y también ponerse en manos de quienes saben. O sea, yo Cuando creo dices que, en manos de quienes saben, sí, de gente que es especialista, de gente que es experta. Yo no soy experta en redes sociales. Para que te digan cómo para contestar que te digan cómo contestar, para que te digan cómo hacer. Pues esto es igual que cuando una empresa tiene una crisis reputacional a pelo, pues es muy difícil superar esa crisis, y lo ideal es pues ponerse en manos de empresas de comunicación que saben de temas reputacionales, ¿no? Por ejemplo. Sí. Bueno, pues esto es lo mismo, pues ponerse en manos de personas que saben, sobre todo porque una cosa es un hater que te dice, pues no estoy de acuerdo, y una otra cosa es el que te Tilson, persigue no sé qué, continuamente. otra cosa es sí. el que a te eso coge, me refería, ¿no? yo, sí, los que... Entonces los que te cogen, pues yo creo que ahí es interesante el poder hablar y el poder dejarse guiar por quienes saben, ¿no? Fíjate, y por terminar, Charo, ¿qué le dirías a tu yo de hace 15 años como consejo a ese yo de, oye, cómo construir mi marca Charo Izquierdo? ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? Con todo lo que sabes hoy. Tampoco sé tanto. Bueno. Pues le diría lo mismo que me digo hoy, que el futuro está por construirse. Pues muy buena frase. No sé. Pero... Muy buena frase para terminar el poder de la visibilidad. Es verdad, el futuro está por construirse y las decisiones que tomamos día a día abren las puertas. Pues sí. Pues muchas gracias por acompañarme, Charo. De nada. Un placer, gracias de verdad. a ti, Vivian. Gracias. Esto es El Poder de la Visibilidad.